Casi todo el mundo conoce a Juan Pablo II, ¿verdad? Para muchos fue un santo, incluso antes de morir. Pero ¿qué pasaría si dijéramos que detrás de esa imagen hay una historia mucho, mucho más oscura? Una de encubrimientos, de escándalos, de decisiones con consecuencias terribles. Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Su complicadísimo legado. Vamos a meternos de lleno en esta dualidad, porque es que es increíble. Por un lado, tenemos al líder mundial, el Papa aclamado por multitudes. Y por el otro, un papado lleno de escándalos gravísimos. La pregunta del millón es, ¿cómo es posible que estas dos caras tan opuestas pertenezcan a la misma persona? Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver por qué se le conocía como el Papa del Pueblo, todos sus logros. Pero luego nos vamos a meter en el fango, en tres temas muy peliagudos. El encubrimiento de abusos, sus políticas sobre la pandemia del SIDA y los escándalos del Banco Vaticano. Y al final intentaremos juntar todas las piezas del puzzle. Venga, empecemos por lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Esa imagen de Juan Pablo II como un auténtico icono global. Una figura que iba mucho más allá de la religión, ¿no? Un verdadero líder mundial. Le llamaban el Papa Peregrino y, madre mía, si lo era. Es que visitó, ojo al dato, 129 países. 129, más que ningún otro papa en la historia, de lejos. Con esto, básicamente redefinió lo que significaba ser papa en el mundo moderno. Y no solo eso, su diplomacia fue brutal. Pasó de tener relaciones con 85 países a tenerlas con 174, más del doble. Y otra cosa en la que batió todos los récords. Los santos. Canonizó a 482 personas. Para que nos hagamos una idea, esto es más que todos los papas de los 500 años anteriores, juntos. ¡Una barbaridad! La idea, claro, era proyectar una imagen de una iglesia viva, con un montón de ejemplos a seguir. Estuvo 26 años como papa, 26. Es el segundo papado más largo de la historia que se dice pronto. Y ya su propia elección fue un bombazo, un hito total. ¿Por qué? Porque fue el primer papa que no era italiano en más de 450 años, casi nada. Y esta lista, bueno, es que habla por sí sola, ¿no? Fue el primer papa en pisar la Casa Blanca, en entrar a una mezquita, a una sinagoga, impensable hasta entonces. Jugó un papel clave, fundamental, en la caída del comunismo. Y encima, creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, conectando con los jóvenes de una forma que nadie había hecho. Vamos, que su imagen pública es, sin duda, la de un auténtico transformador. Pero claro, quedarse aquí sería como ver solo la mitad de la película. Ahora viene lo fuerte. Vamos a darle la vuelta a la moneda y a mirar esa cara oculta de su papado. Una cara que, la verdad, choca de frente con toda esta imagen de santo. Aquí entramos en el primer gran agujero negro de su papado, el encubrimiento sistemático de los abusos sexuales por parte de clérigos. Un escándalo que acabó estallando en todo el mundo, pero que, ojo, tiene sus raíces bien hundidas en sus 26 años de pontificado. Y si hay un caso que lo resume todo, es el de Marcial Maciel. Es que es increíble. Hay documentos del propio Vaticano que demuestran que ya se sabía de las acusaciones de pederastia contra él décadas antes de que Juan Pablo II fuera papa. Y a pesar de saberlo, ¿qué pasó? Pues que a Maciel no solo se le protegió, sino que se le puso como un ejemplo a seguir durante todo el pontificado. Tremendo. Y lo peor es que esta protección venía de arriba, del círculo más cercano al papa. Hablamos de gente como su secretario personal o su secretario de Estado, que estuvieron implicados hasta el cuello en el encubrimiento. Con estos datos sobre la mesa, la excusa de que el Papa no sabía nada, pues sinceramente se cae por su propio peso. Y aquí viene lo más chocante, la contradicción en estado puro. Mientras las víctimas estaban ahí denunciando y los informes se amontonaban en algún cajón, ¿qué hacía Juan Pablo II? Salir públicamente a elogiar a Maciel. O sea que no era solo que no hiciera nada, no, es que le daba un apoyo activo a la vista de todo el mundo. Pero es que lo de Maciel no fue un caso aislado. ¡Qué va! Era un patrón, una forma de actuar que se repetía. Por ejemplo, a Theodore McCarrick lo ascendieron a un puesto importantísimo, a pesar de que había advertencias sobre él. A Bernard Law, después de todo el escándalo de abusos en Boston, ¿qué le hacen? Le dan un cargazo en Roma. Y lo más fuerte es que parece que este patrón venía de lejos. Hay investigaciones que apuntan a que el propio Karol Wojtyła, antes de ser papa, ya movía de sitio a curas acusados de abusos cuando era arzobispo en Polonia. Al final, la conclusión es dura, pero es que no hay otra. O Juan Pablo II lo sabía todo y fue cómplice, o era un líder tan incompetente que no se enteró de la mayor crisis que tenía la Iglesia delante de sus narices. No hay muchas más opciones. Bueno, cambiamos de tema, pero no para hablar de algo más ligero, la verdad.
Vamos a la segunda gran polémica, su postura, totalmente inflexible, sobre los anticonceptivos. Y esto en el peor momento posible, en plena explosión de la pandemia del SIDA. La política oficial era tajante. Nada de anticonceptivos artificiales. Cero. En un mundo que se estaba desangrando por el SIDA, la única respuesta que daba la Iglesia era abstinencia y fidelidad. Un mensaje que para muchísima gente estaba completamente fuera de la realidad de lo que estaba pasando. Y lo más curioso de todo es que la oposición no venía solo de fuera de la Iglesia, no. La bronca estaba dentro. Una encuesta de 1988 reveló que sus propios teólogos, la gente que enseña la doctrina y hasta los confesores, los que están en el día a día con la gente, la mayoría no estaba de acuerdo con la postura tan rígida del Papa. Y todo esto, claro, tuvo consecuencias humanas. ¿Y qué consecuencias? Para cuando él murió, en 2005, había unos 40 millones de personas en el mundo viviendo con VIH-Sida. A ver, la Iglesia no fue la única culpable, por supuesto, pero su política en contra del preservativo, sobre todo en sitios como el África subsahariana, tuvo un impacto que simplemente no se puede negar. Y llegamos a la tercera pata de este banco de escándalos, el dinero. Vamos a hablar del Banco Vaticano, de sus conexiones súper turbias con el crimen organizado. Una historia que, de verdad, parece sacada de una película de la mafia. La historia tiene miga, pero vamos a resumirla. El Banco del Vaticano, con un arzobispo llamado Marcinkus al frente, se mete en negocios con el Banco Ambrosiano. ¿Qué pasa? El Ambrosiano quiebra, deja un agujero de más de 1.000 millones de dólares y su presidente aparece ahorcado en un puente en Londres. Sí, como suena. Y aquí viene lo clave. ¿Qué hace Juan Pablo II? Interviene, sí, pero no para ayudar a la justicia, no. Lo que hace es usar la inmunidad del Vaticano para proteger a Marcinkus y evitar que lo juzguen. Y por si esto fuera poco, la cosa se pone peor. Esto no era solo una mala inversión o una mala gestión. ¿Qué va? Varios mafiosos arrepentidos cantaron la gallina y declararon que el Banco Vaticano era una pieza fundamental para blanquear el dinero de la mafia siciliana, de la Cosa Nostra, o sea, una conexión directa con el crimen organizado operando tranquilamente desde la Santa Sede. Y con esto llegamos ya al final. Hemos visto las dos caras de la moneda, el diplomático, el viajero incansable, el santo, pero también hemos visto al líder de una iglesia marcada por el encubrimiento, por políticas de salud muy cuestionables y por una corrupción financiera de película. Este cuadro, la verdad, resume perfectamente la enorme paradoja que fue Juan Pablo II. Por un lado, unos logros históricos, eso nadie lo puede negar, pero en el otro lado de la balanza no hay pequeños errores, no. Lo que hay son fallos institucionales gravísimos, escándalos que destrozaron millones de vidas y que dejaron la credibilidad de la Iglesia por los suelos. Al final, la cosa no va a denegar su carisma o el impacto positivo que tuvo, que fue mucho. La cuestión es, ¿cómo juzga la historia una figura así, tan llena de contradicciones? ¿Se puede separar a la persona de los fallos garrafales de la institución que él mismo dirigía? Quizá esa es la pregunta clave que define su legado. Y la verdad es que a día de hoy sigue sin tener una respuesta fácil.